Fíjese que a pocos meses de que se realicen las elecciones parlamentarias, ha cobrado fuerza el ingreso y despliegue de distintos proyectos de ley catalogados como valóricos. Se trata así de iniciativas que marcan de alguna manera diferencias entre los legisladores, generando también un debate impensado. Estamos hablando de temas que están relacionados, por ejemplo, con el aborto, temas que tienen relación principalmente con insisto, temas valóricos y que están presentes hoy día en el debate, pueden ser calificados también de populistas en algún minuto. Vamos a conversar con la doctora Sofía Sala, experta en temas de bioética, que está con nosotros, ella académica de la Universidad del Desarrollo. Sofía, ¿cómo está? ¿Me escucha? Hola, muy buenas tardes. Pido disculpas porque estoy adentro del auto y quizás la cámara está con muy poca luz, pero no sé si es un inconveniente para conversar. No, no, no. Se ve oscurito, pero se ve y se escucha bien Ya, su audio. Se escucha bien su audio. perfecto, gracias. Bueno, la primera reflexión tiene que ver justamente con eh, periodo electoral, periodo de discusión, de profundidad sobre temas valóricos que tienen que ver con la vida, que tienen que ver con la sociedad en general. ¿Cómo revisa usted o cómo ve usted esta discusión que se instala hacia lo público en un tema, en un momento de contingencias políticas y electorales? Bueno, en primer lugar, yo creo que estos temas como una eventual ley de aborto libre o por plazo, ley de eutanasia, entre otras varias leyes relacionadas con temas valóricos, sin duda que tensionan de alguna manera la agenda de los distintos candidatos y candidatas y los obliga a salir al pizarrón, por así decirlo. Y en ese sentido me parece que el gobierno ha aprovechado bien la coyuntura para eh, poder interpelar a los candidatos ubicados más hacia la derecha. Pero si uno ajusta, por ejemplo, el proyecto de eutanasia fue aprobado por la Cámara de Diputados en abril del 2021 y estuvo durmiendo mucho tiempo. Por lo tanto, en algún momento era necesario que pudiera volver a ser discutido. Así es que yo no le tengo temor. A mí me parece importante, además que en un periodo eleccionario, sobre todo cuando se van a elegir a las y los representantes del Parlamento, la ciudadanía pueda saber qué es lo que ellos piensan sobre estos temas tal vez eh, no tan de la agenda pública como es el tema de los secuestros, la delincuencia, temas de crisis en educación, en salud, de vivienda, pero sí saber qué piensan los candidatos en estos temas que son relevantes para muchas personas. Claro, finalmente esto tiene que ver con la sociedad que estamos instalando y la reflexión que estamos instalando. Ahora, claro, es bueno conocer la percepción y la mirada que tiene cada uno de los candidatos. Hay miradas más conservadoras, otras tal vez más progresistas con respecto a estos temas. Pero claro, llevarlo al debate legislativo en este instante también a veces merece un tiempo de mayor profundidad para conocer distintas posturas y que se voten proyectos de ley o que se hagan ley. Pero como usted dice, creo que es muy importante conocer la voz de los candidatos con respecto a este tema, que finalmente, Sofía, tienen que ver con una sociedad, con el pensamiento de las personas y la decisión de las personas sobre su propio cuerpo en muchos casos o sobre su decisión de vida o fallecimiento. Sin duda que son temas relevantes para la ciudadanía, pero también yo considero que son temas que requieren un tiempo de discusión calmado. No son temas que requieran un trámite legislativo de suma urgencia, Claro. porque es fundamental poder escuchar a distintas posturas y que si se va a legislar, salga una buena ley que no requiera después tener que estar modificándola o reinterpretándola porque lo que quedó escrito es incomprensible. Exactamente. También se suma a esto, por ejemplo, lo que está relacionado con el control de jóvenes, tratamientos hormonales, cirugías y tratamientos hormonales para el cambio de sexo en menores de 18 años, que también es un tema
complejo desde el punto de vista de la decisión que se pueda tener allí. ¿Cuál es su mirada con respecto a ese tipo de leyes también, sobre todo pensando en la niñez? Yo creo que es complejo pretender que las leyes resuelvan muchos temas clínicos que son delicados, pero que es difícil que una ley pueda comprender todas las distintas situaciones asociadas. En ese sentido, yo apoyo muchísimo el programa de acompañamiento de la identidad de género, Ujú. porque sin duda que los niños, niñas y adolescentes que tienen dudas sobre su identidad de género y su familia requieren de un apoyo muy especializado que no puede improvisarse, y sería una lástima que por temor a mi juicio infundado y sobre todo por desconocimiento se suspendiera un programa como ese. Distinto es el caso de las cirugías, y yo diría en general la cirugía plástica, por ejemplo, en menores de edad, yo también tengo reparo porque me parece que no tienen todavía las competencias fundamentales para tomar decisiones tan drásticas. Las terapias hormonales es un punto intermedio porque se usan bastante los frenadores de la pubertad en el caso de adolescentes, niños púberes que están con talla baja, por ejemplo, y eso no produce alarma. Entonces parece que la alarma viene fundamentalmente por el temor de que los programas de gobierno puedan intentar, entre comillas, porque yo sé que no es así, encasillar a estos niños y niñas que tienen dudas sobre una identidad de género distinta al género asignado al nacer, a que tengan que convertirse en un joven trans, cuando eso no es así. Pero ese proyecto, el proyecto que pretende prohibir la gestación subrogada, eh, son proyectos que sin duda requieren un espacio de tiempo, de discusión muy ponderada, donde se puedan escuchar a los expertos y a la ciudadanía. Y en tiempos legislativos yo creo que los parlamentarios están preocupados de otras cosas en estos momentos. Mm. Ahora, ¿siente que el país ha cambiado, que tenemos un país distinto, que es un país tal vez más tolerante, un país que tiene que eh, buscar soluciones, caminos distintos para algunas minorías, y que la idea es que se pueda, claro, no todo es una ley, en definitiva, pero que se pueda conversar esto libremente? ¿El país ha cambiado, está más abierto a hablar de estos temas? Yo creo que no hay temas vedados, Ujú. y temas que antes se escondían bajo la mesa. A mí me parece que es súper saludable que se puedan discutir, discutir obviamente con respeto y con una verdadera intención de escuchar los argumentos que tienen las otras personas. Un ejemplo del cambio, que no necesariamente significa todo cambio que es para mejor, pero que cambia, es la percepción de la ciudadanía respecto de temas como, por ejemplo, el aborto libre o el aborto por plazo, por indicaciones como las que tenemos ahora, en que hace menos de 20 años había un amplio rechazo. Y los tiempos han cambiado y la ciudadanía en general mira de manera distinta. Lo mismo, antes hubiese sido considerado impensado que una pareja de un mismo sexo adopte niños por una creencia errónea que no iban a ser buenos cuidadores, pero el tiempo les ha dado la razón y ya hay demasiados ejemplos de familias bien constituidas que crían a niños y niñas amorosos, saludables, y eso era impensado que hace 20 años se hubiese permitido. Ahora, de todas formas, nuestro país, mirado con otros países o otras sociedades todavía, tenemos un grado de no avance en alguna de estas, mirando Francia, mirando España, mirando Europa en general, en alguna de estos temas, que a veces han sido, como dice usted, tabú, o que a veces han sido frenados o han querido ser cambiados, o de alguna manera
visto con distintos matices. Tenemos una sociedad un poco más abierta. Usted como profesora experta en bioética, desde el mundo académico hacia el país común, tenemos una diferencia hoy día, un Chile más cambiado, más abierto a poder enfrentar estos temas. Me encanta tu pregunta porque yo hago docencia a estudiantes de medicina en la Universidad del Desarrollo ¿Ya? y sin duda ellos son infinitamente más abiertos a todos estos temas de lo que uno hubiese pensado, sobre todo de que la Universidad del Desarrollo es considerada como una universidad, por así decirlo, de élite o que viene de un mundo particularmente conservador. Nuestros estudiantes son muchísimo más abiertos, la mayoría son partidarios, por ejemplo, la eutanasia, al aborto libre, pero también con una actitud extraordinariamente respetuosa de poder escuchar y atender también posiciones que son distintas a las que ellos traen desde sus casas. Y valoran mucho, y eso es una cosa que yo creo que es el sello de la bioética, abrirnos a deliberar sobre temas que son complejos, pero desde el respeto a la opinión que es distinta a la que uno tiene. Mm. Claro, porque definir criterios éticos en torno a decisiones en áreas de la medicina, en áreas de la investigación científica, en el área del medio ambiente, es muy importante. En la formación de este tipo de profesionales, por ejemplo, de medicina. Esta rama ética es muy importante en la formación integral, finalmente, de un médico o de otro tipo de profesionales, Sofía. Absolutamente, y yo creo que debiese permear prácticamente todo el currículum, de primero hasta el fin de la carrera, porque continuamente las noticias, lo que está ocurriendo en el mundo, nos tienen que llamar la atención, nos obligan, por ejemplo, incluso no solamente bioética clínica, hace un par de meses fuimos todos sorprendidos con la noticia de que se había como vuelto a la vida un lobo extinto. Y esos son temas que uno conversa con los estudiantes, en ese caso con estudiantes de doctorado, eh, hasta cuál es el límite de los avances científicos, si acaso todo lo que uno puede hacer en el laboratorio realmente tiene que hacerlo, y la responsabilidad que tienen, en este caso, los investigadores en relación a lo que están descubriendo. Ahora, ¿cuáles son los principios y valores de la bioética? ¿O es muy amplia la pregunta? No, eh, para nada me parece súper adecuado. Yo iría, siendo todos de igual importancia, está el respeto a la persona y por lo tanto a la autonomía. Y eso significa reconocerle a ese paciente que tiene derecho a decir que no quiere el tratamiento que nosotros le estamos proponiendo. Ujú. Y eso es algo que hace 30, 40 años los médicos ni se lo cuestionaban. Esto es lo que yo digo, usted lo hace. En cambio ahora no. Tenemos que saber cuáles son los valores del paciente y respetar su decisión. Luego, que lo que nosotros hacemos con el paciente, las indicaciones clínicas, los exámenes, tienen que ir en su beneficio. Lo Ahora, otro es que sí, lo que hacemos, sí, por sí, no, le supuesto, escucho, por no, favor. la obligación de no dañar, y además el tema de principio de justicia, que tiene que ver con la distribución de los recursos de salud que son siempre escasos. Cierto. Ahora, hay una aplicación práctica de la bioética, y cuando digo práctica, decisiones que debe tomar un determinado profesional médico. Yo diría prácticamente no hay decisión clínica que no tenga en la base un sustento ético. Por ¿Ya? ejemplo, medicamentos de alto costo, o cómo incorporo en mi análisis clínico que esa persona es testigo de Jehová y no quiere recibir transfusión de sangre. Ujú. Pero tal vez donde más fue evidente la importancia de la ética fue durante la pandemia, en que los temas éticos estuvieron sobre la mesa prácticamente a diario.
en relación a cómo usamos recursos escasos, el ventilador, eh, el tema de las vacunas, qué pasa con los pases de movilidad en el momento de la pandemia, todos esos llevan una reflexión ética importantísima. Ahora, la bioética se aplica entonces en medicina, se aplica en investigaciones, se aplica en el medio ambiente. Son todas decisiones que de alguna manera tienen que tener este fondo y esta mirada eh, ética y Exacta, bioética, a eso me refiero. exactamente, la bioética es una ética aplicada y tal como tú dices, ética clínica de la investigación, del medio ambiente, del trabajo con animales y animales de laboratorio. En todo tenemos que hacer una reflexión ética. Ujú. Bueno, Sofía Salas, experta en bioética, académica de la Universidad del Desarrollo, muchas gracias por acompañarnos estos minutos, podernos adentrar así de manera bastante somera sobre esta área y cómo también se aplica en la formación de distintos profesionales en el país. Gracias, Sofía. Muchísimas gracias a usted y muy buenas tardes. Gracias. Ahí estábamos con la experta en bioética Sofía Salas a propósito de discusiones parlamentarias que tienen que ver con temas valóricos y también cómo se aplica en la formación de distintos profesionales.